Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual charlaremos acerca del marido de Madame de Montespan, que fue quizá la amante o la favorita más famosa de Luis XIV. De ella hemos hablado muchas veces, pero hoy hablaremos de su marido. Las favoritas de los reyes franceses tenían siempre un marido, era conveniente que tuvieran un marido. Claro. Un marido complaciente, desde luego, que mantenía, no sé, alguna cierta apariencia, o servía para legalizar algún aspecto incluso económico, y después esa era la única relación que la favorita tenía con el marido. Pero con Monsieur de Montespan pasó algo que vamos a contar después de esta pausa. Bueno, hablaremos hoy, tal como hemos prometido hace algunos segundos, de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí, como hemos dicho recién, hemos hablado numerosas veces de Madame de Montespan, que fue aquella que participó incluso en una de las intrigas más grandes de la historia francesa, el asunto de los venenos, ¿no? Ella, cada vez que el rey Luis XIV tenía cerca de sí a alguien que podía llegar a estorbarla, bueno, con la ayuda de unas señoras que preparaban veneno, envenenaba a estas personas, ¿no? Bueno, finalmente Luis la perdonó, pero en fin, hoy no hablaremos de eso. Digamos sí que la Montespan se salvó con el hilo de una pata. Luis XIV descubrió su culpabilidad en estos envenenamientos, pero no quiso que la justicia cayera sobre ella y se limitó a alejarla de la corte. Lo que contaremos hoy tiene que ver con otra cosa, con los inicios de la Montespan como favorita y con los problemas que tuvo con su marido cuando llegó a esa condición. Francisca Athenée de Rochechouart, después marquesa de Montespan, nació en 1640. Era hija de Gabriel de Rochechouart y en 1661 Francisca egresó de un convento donde había estudiado y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa, su belleza deslumbró rápidamente a todos allí en el palacio. Yo creo que más bien era muy joven. Claro. Tengo entendido que no era una gran belleza, madame. Pronto se encontró ella, ¿no?, con un candidato para el casorio llamado Louis Alexandre de la Trémoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó. Parece que la Trémoille se vio implicado en un duelo en donde su oponente terminó mortadela, es decir, mató a un tipo en un duelo. Y en aquellos tiempos, dice el cronista, la nobleza no podía batirse a duelo, lo que significaba, agrego yo, que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, en todo caso, era la muerte. Entonces la Trémoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. El tipo a toda costa quería... Quería morirse a toda costa. Se consiguió entonces otro novio, se llamaba Louis-Henri de Pardellian, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca, el de la Trémoille. Las vueltas de la vida. La vuelta de la vida, mirá lo que es. Pero este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador y siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se casó nomás. En 1663 se celebró la boda. Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. Tuvieron una hija y luego un varón. Pero después de aquellos nacimientos, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos, Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Vallière, una que le contaba canciones, y quiso algo más. Vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. En 1667, Madame cedió a los asedios del reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en vaya a saber qué misas negras con brujas que le habían dado por los polvos de perlimpimpín o de esmerdis
o váyase a ver qué gualicho para conquistar al rey. El caso es que en 1668 el rey, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecerle una fiesta y organizó en el Palacio de Versalles, Claro. unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Esos son bailongos. Eso es ofrecerle una fiesta a una señorita Claro. y no media hora como bombones. Bueno, 2 semanas antes del comienzo de estos festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte y que por orden de Luis estaba cumpliendo un encargo militar donde Judas perdió el poncho. Bueno, llegó al palacio sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad el hombre, vamos, nada de suspenso, era el ñato, ¿no? Era Pero qué el imagen Montefort, fea, ¿no? No sé qué daño he hecho yo para merecer, Claro. dice el tipo. El hombre no estaba enterado de que su esposa era el amante del rey. Y entonces no entendía mucho por qué le sonreían o se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Quiso quedarse para participar de esas fiestas que se anunciaban y se sentó ahí nomás, junto a la mujer, para ver la fiesta. Ay, Dios. Y aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Parece que estaban viendo una comedia de Molière que había sido escrita por encargo del rey y el tema era justamente el marido engañado. Pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este buen hombre se perdió porque parece que se enteró de su desgracia. Primero con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. Parece que el marqués notó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los excesivos homenajes de los cortesanos con una simple dama de la reina, como era su esposa. Y también advirtió que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, hasta que finalmente unos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Che, tu mujer anda con el rey, chao. Entonces se volvió loco. No mantuvo el comportamiento habitual en quienes se enteraban de que el rey los ultrajaba. Había algunos que se alejaban de la corte, incluso estaban los que festejaban que el rey amara a su esposa, ¿no? Y en muchas oportunidades recibían altas sumas de dinero. Pero el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hacia donde estaba su mujer, que se había refugiado en casa de una amiga, en realidad, no estaba en el palacio. Bueno, golpeó la puerta, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Soy el marido acá. Entró a los gritos en medio de la servidumbre, arrojó una mesa contra la dueña de casa, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Ajá. Pero los criados se lo impidieron. Incluso maldijo al rey en voz alta. No. Que es la única manera de maldecir. Sí. Bien. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en donde citaba pasajes de las Escrituras y además instaba a Luis XIV a devolverle a su mujer y a temer el juicio de Dios. No logró nada. No. Y, desesperado, hizo algo que en otros tiempos alguien ya había practicado. Esto lo cuenta Saint-Simon. Monsieur de Montespan trató de contagiarse alguna enfermedad maligna con el objeto de transmitirla al rey por medio de su mujer. No lo logró porque su mujer le impidió tomar sus derechos de marido y así se quedó solo con su enfermedad. Esto lo había hecho alguien mucho tiempo antes contra otro rey, que era Francisco I. Pero, Y tampoco dio resultado aquella maniobra porque Francisco I ya tenía sífilis. Así que en ambos casos fue por gusto nomás. Bueno, cuando vio que sus maniobras no daban resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo estar de luto por la muerte de su esposa. Bueno, el rey se cansó y lo mandó en cana. Pero como el asunto resonó, incluso en el extranjero, el rey lo puso en un arresto más hospitalario, lo mandó a Chambonnet, en asilo para locos. Bueno, allí el marqués estuvo algunos meses y como demostró buena conducta, le permitieron volver a sus tierras en la localidad de Belfort. Volvió a representar allí su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus servidores, les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias y el cortejo desfiló por el castillo. Había un ataúd negro, forrado de tela, unos coros. Después venía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca y por fin enterraron el ataúd y pusieron una lápida.
Bueno, la noticia espantó a todos en el palacio. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de este demente, ¿no? En 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y aceptó una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por el asunto de los venenos, Madame de Montespan sentía culpa. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio que llevaba bajo el vestido, y bueno, su confesor le aconsejó pedir perdón al marido y volver a entregársele. Ella aceptó y le pidió de rodillas al marqués que la aceptara, pero él se negó. Y el marqués murió un año después de esa negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que le enterraran junto a su esposo, pero los familiares rechazaron el pedido. Francisca murió en 1707 a los 56 años de edad. Qué historia tremenda, ¿eh? ¿A quién quiere dedicarlo? Yo creo que hay varios dedicandos posibles, Alejandro. En principio, ciertamente no a la gente que se arrepiente de cosas que hizo durante años. De los arrepentidos se burla Dios, decía mi finada abuela. Y sí, más bien, aquellas personas que habiendo cometido algo no bien visto, por quien sea, son capaces de avanzar en la reivindicación de sus actos, aunque el destino ya haya dejado de favorecerlos. Una persona que no se hace cargo de las cosas porque cambió la fortuna no es una persona decente. No, claro. Por cierto. Después, a los antepasados de Luis XIV, que a diferencia de él se preocuparon por crear una nación como Luis XI y sus sucesores, y él fue el que empezó a convertirla en esta idea del imperio, a tal punto desmesurada que, no contento con acumular señoritas y sacárselas a sus maridos, le sacó buena parte de sus posesiones a la mayoría de los pobladores franceses y nos tuvimos que preparar para hacerle la revolución en 1789. Y entonces es para esos muchachos que ya estaban floreciendo en el reinado de Luis XIV. Y que estallarían después en el reinado de Luis XVI. De Luis XVI, exactamente. Y que mientras él se beneficiaba a personas como esta chica, que ya no me cae, muy simpática, se pusieron a pensar en cómo sería una nación pensada desde la igualdad, desde la libertad y desde la fraternidad, cosa que recomiendo pensar a quienes hablen de amor, porque el amor no puede tener que ver sino con otra cosa que con la libertad, con la igualdad, pero no con la fraternidad, porque la hermana es sagrada. Querido Dorio, vamos a escuchar, ya que esto empieza con una historia de amor, una canción muy cercana a nosotros, se llama Palmo d'Amour. Qué lindo. Una canción que está por todas partes. Sí, pero que usted descubrió inesperadamente un hallazgo que a mí me hizo ganar varias apuestas en años sucesivos. Primero, digamos, una canción de Lucien Boyer, que fue novia de Gardel en París, que fue la que popularizó esta canción, que por otra parte está en cada película que transcurre en Francia, no pasa un rato sin que alguien toque Palmo d'Amour. Incluso en aquellas que pasan afuera, como por ejemplo en Marruecos, en Casablanca. Bueno, y hemos descubierto nosotros, bueno, la ha grabado Gardel también. Y la hemos descubierto en Casablanca, ahí donde el pianista toca siempre según pasan los años. En un momento, cuando llega Ingrid Bergman, se sienta un rato con el pianista, y cuando hablan de París, el pianista toca Palmo d'Amour. Nobody can play a thing like you, Sam, es la frase que se usa en la película y no la pavada de tócala de nuevo, Sam, que nunca hubiera hecho con Ingrid Bergman. Bueno, no importa. Escucharemos entonces la versión original, que es la de Lucien Boyer. Adelante. Hablaremos esta noche del Papa Silvestre II. Es un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto d'Olliac. Había nacido en Auvergne. Eran territorios francos en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos de la abadía de Saint-Géraud d'Olliac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, ¿no? Porque la inteligencia no consiste en humillar a los necios.
Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerberto ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Bueno, era raro esto porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? Totalmente. Bueno, en Toledo nuestro amigo Gerberto, es un nombre un poco incómodo, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque Sí. es probable que algún otro lo haya hablado. Es casi seguro. Pero parece que este hombre, Gerberto, tuvo que irse de la España musulmana. Hubo un asunto, una historia. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, el señor Ibn al-Hasidi, repito, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Lo logró, pero fue descubierto y expulsado de España sin poder enterarse de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico. Gerberto regresó a Francia. Este método es muy común, ¿no? ¿Qué hace uno cuando quiere enterarse del secreto algebraico de algún árabe? Le seduce a la hija. Bien, incluso a veces entra el tipo y uno está en plena acción y le dice: no vaya a pensar mal, a mí lo único que me interesaba es el número pi. Ya me parecía. Gerberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. El que lo nombró fue el rey Hugo Capeto, el primer Capeto, ¿no? El fundador de la dinastía. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada y no vale la pena contarla con mucho detalle. Fueron intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, rey de Francia. Estos dos los querían como papa, ¿no? Y en contra estaban los de Roma, que no se lo bancaban por causa de sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido a hablar en árabe. La cuestión es que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, Silvestre. Fabricó, por ejemplo, un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Claro. Inspiración de la que estuvimos a punto de hablar hace un rato. Construyó Silvestre un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez y también fue alquimista. Silvestre fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Nuestro amigo, el dramaturgo Augusto Strindberg, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. Dijo que en Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas
y con dificultad encontraban a quien quería aprovechar sus dádivas. Las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Finalmente, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre de 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, ¿no? Y cuando la campana anunció el año 1000, se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado uno más, el fin del mundo. Luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones, se señalaron fechas posteriores, o que iba a haber sequías, plagas, guerras, en fin. Sin embargo, algunos eruditos dudan de todo esto. Señalan, por ejemplo, que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilos, firmado el Papa. Sin embargo, en las bulas de Gregorio V o en la de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Se duda también de aquellos temores por una cuestión meramente cronológica. Incluso hay desfasajes de fechas. Bueno, alguna vez hemos dicho que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, claro, ni en qué fecha. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa para las fechas, las horas y los números como es la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo. Como siempre. Claro. Y ahí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños, seguro que era el enano. Y seguro, claro. No va a ser el Papa haciendo eso. Y aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. A lo mejor era el Papa que practicaba árabe. Claro. Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. hacemos todos. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. Por ejemplo, ando ranne con badrite mascalzone. Digo yo, para practicar el italiano, como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esta sentencia, murió, tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido, ¿no? Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Silvestre II, bueno, fue maldito, y hace ya 1000 años, ¿no? Silvestre fue maldecido por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Y ahí quedó. Incluso se dice que la historia de Silvestre II no terminó con su muerte, porque sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto le crujían. Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los vivos. Claro, en general, sí. Y parece que estos crujidos eran más fuertes en la ocasión de la muerte de un papa. Cuando un papa estaba por morir, se oía el crujir de los huesos. Bueno, en 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo se deshizo en un montón de cenizas. Hasta finales del siglo XIX se decía también que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Y también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir el Papa. Claro. Mejor dicho, no, ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero
cada vez que había que hacer algún lío, sudaba la lápida, se oía gemido para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa. Ahora podríamos decir un papa, ¿no? Claro. Ahí Después, ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, Mira, ve. ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Estos son tiempos de poca fe. Hombre de poca fe, ciertamente. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba recordando este año que anduvimos paseando por Roma, San Giovanni Laterano, que así se llama ese lugar, sigue siendo el lugar más sagrado de la cristiandad para los verdaderos creyentes. Y se dice que aquel que sea un creyente verdaderamente encarnado debe subir esos 38 escalones que hay de rodillas, y entonces le será concedida algún tipo de paz o Algún de tipo de gloria o de indulgencia, deseo. Sí. una indulgencia plenaria, que es Sí. el perdón absoluto de todos los pecados. Exactamente. No importa cuáles fueran. De todos modos, estaba pensando que aquí hay una especie de oscura leyenda tapada por todas estas historias que nadie quiere revelar. Efectivamente, la amistad de Gerberto, de Silvestre, con los árabes de Toledo y de Córdoba, tiene una profunda importancia, porque no fue él el que lleva todas las cosas, todo el saber de los árabes a Europa Occidental, pero sí de allí salió nada menos que la formación de la Universidad de Oxford en esos mismos años. A finales del siglo X, un británico que se llamaba Anselmo, creo que pasó por allí, llevó la traducción de los clásicos, y una cosa más importante que sí también llevó Silvestre, y esto ya tiene confirmación de investigación histórica, los números, porque los números que todavía conocemos y que son los que marcan las vigas en la catedral, en la iglesia de Oxford, pero también en varios edificios parisinos y seguramente del entorno, son números árabes que no se conocían en Europa Occidental y tenían que haber sido llevados por él. Esto nos lleva a otra conclusión, Alejandro, y es que lo que hubo no fue una reconquista jamás en la península ibérica, fue una guerra civil. Los árabes estaban hacía muchos siglos allí, igual que los que eran católicos o cristianos o cualquier otra cosa. Y lo que hubo fue una disputa de poder en la que la gente iba y venía. Es más, hay un gran escándalo en estos días porque los descendientes de Guzmán el Bueno han confesado que entre sus papeles se muestra que nació en Marruecos y de religión musulmana. Guzmán el Bueno, que es algo así como Sí, claro. el otro padre de la patria junto con el Cid Campeador, que no era musulmán pero trabajaba para los musulmanes. Así que quizás allí resolveremos alguna vez algún conflicto de estos. Y lo que más me llama la atención de esto, lo que más me impresiona, es un papa inventor. Todavía no se hablaba de la infalibilidad del papa, pero imagínense un tipo que además de inventar no puede equivocarse. Es genial, puede hacer lo que siempre cante, soñamos. Lo que siempre soñamos toda la vida. Y en lo que estaba pensando es que las profecías nunca sabemos si se van a cumplir o no hasta el día en que esto suceda. Apocalipsis no es especie de fin del mundo, sino significa en griego revelación. Y seguramente tipos como Silvestre, pero tipos probablemente como Juan XXIII también, y algún otro por allí, hombres que han sido inteligentes y sensibles, si en algún momento se produce esa resurrección de los muertos, va a haber que soportar la ira de esas personas, y entonces sí, vamos a ver verdaderamente lo que son papas calientes. Y Papas Calientes es un tango que evoca la ira de los papas, como su nombre indica. ¿Quién te va a Que sacar los fue papas su del- primer título. La ira de los papas o Papas Calientes. Bajo este segundo título lo grabó Ariel Ramírez de la siguiente manera.